9 de abril de 1989, la policía de Matamoros irrumpe en el rancho Santa Elena. Los 110 kilos de marihuana que allí encuentran son el menor de los problemas. Adentro hay un caldero de hierro que despide un hedor imposible de respirar. En su interior hay sangre seca, un cerebro humano, colillas de cigarro, 40 botellas vacías de aguardiente, machetes, ajos y una tortuga asada. El horror continúa. Los alrededores de la casa resultan ser una fosa común, una especie de catacumba con 12 cadáveres ocultos y apilados, todos descuartizados, sin cerebro, sin corazón. Así comenzamos con el caso de hoy. Mi nombre es Adrián Ruiz. Recuerden que me pueden seguir en redes. Aquí en su pantalla aparecen. Y una vez dicho esto, nos enfocaremos en el caso de El Padrino de Matamoros, Adolfo de Jesús Constanzo. Adolfo de Jesús Constanzo nació el 1 de noviembre de 1962. Para los miembros de su culto era conocido como el Padrino, pero para el resto del mundo sería identificado como un narcotraficante, asesino serial y el líder del culto bautizado como los narcosatánicos por la prensa. Este hombre nació en Miami, Estados Unidos. Era hijo de Delia Aurora González, una cubana inmigrante que dio a luz a Adolfo cuando tenía 15 años. Tuvo 3 hijos de diferentes padres. Cuando su primer esposo murió, se mudó a San Juan, Puerto Rico, y ahí se volvió a casar. Fue bautizado por la religión católica y laboró como monaguillo, pero también acompañó a su madre a viajes a Haití para aprender sobre el vudú haitiano. González era una sacerdotisa de la religión conocida como Palo Mayombe, desarrollada por esclavos de África Central que fueron llevados a Cuba. Conocida también como Palo o simplemente Congo, la religión involucra ritos con sacrificios de animales. Se cree que todos los objetos naturales, específicamente palos, tienen poderes conectados con espíritus. El futuro asesino creció involucrándose con ese dogma y comenzó a cometer delitos como vandalismo, robo y la venta de drogas. Alrededor de 1983 a 1984, Adolfo Constanzo arribó a México. Algunos reportes indican que para trabajar como modelo. No obstante, al haber crecido envuelto en una doctrina que involucraba el sacrificio de seres vivos y el tráfico de narcóticos, lo ayudó a construir una reputación en Matamoros de mago y santero. Se convirtió en un éxito rotundo. Personas de la clase alta de la Ciudad de México y la élite poderosa de los altos mandos de Tamaulipas, entre ellos narcotraficantes, lo comenzaron a valorar como un tipo de gurú y también de líder espiritual. Era un negocio rentable donde cobraba por realizar hechizos para la buena suerte y otros más caros que requerían el sacrificio de animales, que iban desde las cabras y pollos hasta las serpientes, cebras y cachorros leones. Aquí el dato chapoy, y es que por esas fechas a Yuri y Lucía Méndez, la güera antes de ser cristiana, y comentarios poco afortunados, y la Méndez antes de que se le manifestara Quetzalcóatl. Y me paro en medio y digo, Quetzalcóatl, por favor, Quetzalcóatl, dame permiso de sacar esto. Ustedes no lo van a creer, está documentado. A ambas se les tachó de narcosatánicas. Entonces nos pusimos a pensar y dije, bueno, ¿qué hacemos? Y mandaron al reclusorio Oriente pues unas cámaras en el cual yo les mandé una Virgen de Guadalupe que les puse atrás en una dedicatoria a cada uno de ellos. Espero que no sigan involucrando gente inocente, porque al fin de cuentas yo creo en Dios, tengo un hijo y me duele mucho lo que están hablando de mí. Entonces llegó esta cámara ahí a ese lugar, llegó con la persona esta que estaba entrevistando a los satánicos. Los satánicos, al preguntarles, bueno, ustedes han dicho que tanto Lucía Méndez como Yuri, básicamente eso fue lo que hablaron estas gentes, estuvieron con este señor, que no sé qué. Entonces voltearon ellos y dijeron, no es cierto, nunca ha existido nada de esto es mentira. Y es el documento, uno de los documentos más importantes que tengo en mi vida, Raúl, el de estos señores, y me gustaría que ustedes vieran mi secreto, mi verdad, y que muchas veces, por no ser ni fiestera, ni querer armar escándalos, ni mucho menos, te involucran en cosas que tú no entiendes y no sabes, sientes la impotencia, el dolor, las lágrimas de tu familia, de mucha gente, pero para eso hay un Dios y para eso existe la verdad. ¿La vemos? Chihuahua,
Méndez, no, para nada. No, yo no tengo nada que ver. Que había dicho su nombre, de que ella tenía algo que ver con Adolfo y que estaba bien mezclada con Adolfo y todo, en ningún momento. Después de este paréntesis y prosiguiendo con el tema, asaltaron cementerios buscando huesos humanos para su caldero. El culto respaldaba la idea de que los espíritus de los muertos en el también llamado Nganga serían más poderosos si se utilizaban sacrificios humanos y no cadáveres viejos. Así iniciaron los asesinatos. Más de 20 víctimas cuyos cuerpos mutilados fueron hallados en la Ciudad de México y sus alrededores. El desarrollo poco a poco trepó hasta que el padrino decidió que el culto necesitaba el cerebro de un estudiante estadounidense. Creía firmemente que sus hechizos basados en la religión Palo Mayombe eran los responsables del éxito que tenían varios cárteles y organizaciones criminales. El padrino se relacionó y amistó con un cártel emergente, los hermanos Hernández, y en 1987 reclutó a una joven llamada Sara Aldrete, quien se convertiría en la alta sacerdotisa del culto. Aldrete, quien fuera conocida como la madrina, era una estudiante con honores y porrista de Texas Southmost College. Era novia de Gilberto Sosa, un narcotraficante vinculado a los Hernández, y así surgieron las alianzas de este negocio que les fue redituable. Fue así como el culto estuvo involucrado en una serie de asesinatos y sacrificios ritualistas en la ciudad de Matamoros, en México. El asesinato más publicitado y por el que hubo un revuelo internacional fue el de Mark Kilroy, un estudiante estadounidense asesinado en Matamoros en 1989. Mark desapareció un 13 de marzo de 1988. El joven fue secuestrado a las afueras de un bar en Matamoros y lo llevaron a un rancho en Santa Elena, donde se habían mudado para sus ritos y para el tráfico de marihuana y cocaína. El joven se encontraba en sus vacaciones de verano, conocido como Spring Break. Mark murió en las manos de El Padrino de una forma cruel. Fue asesinado con el corte de un machete en la parte trasera del cuello mientras intentaba escapar. Durante esa noche, antes de su muerte, fue torturado y violado. Le quitaron su cerebro y lo hirvieron en una olla. Sus asesinos después le insertaron un cable en su columna vertebral para jalar los huesos una vez que su cuerpo estuviera descompuesto. Le amputaron las piernas hasta las rodillas y lo sepultaron en el rancho junto con otros que habían sido asesinados antes que él. Creían que con un par de días el joven regresaría, pero no fue así. Su caso rápidamente cobró importancia y atención en los Estados Unidos porque su tío Ken Kilroy trabajaba en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Esto generó presión política, por lo que todo fue, digamos, más rápido y eficiente. Fue así como dieron con Serafín Hernández y con otros hombres encargados de perpetrar el secuestro semanas antes, quienes quitaron a la policía a donde se hallaba el cuerpo del estudiante y varios más. Constanzo convenció a sus seguidores de que al tomar una bebida o pócima de un caldo con partes humanas podrían hacerse invencibles e invisibles, y que para eso se necesitaba a un estudiante angloparlante. Después de este macabro hecho, la investigación prosiguió y tendría una conclusión en la Ciudad de México un 6 de mayo de 1989 en la colonia Cuauhtémoc. Cuando los cuerpos en Santa Elena fueron descubiertos, Constanzo y algunos de sus seguidores, lo que pudieron evadir a las autoridades, huyeron a la Ciudad de México, donde los narcosatánicos tenían propiedades. Ahí se localizaban los miembros de la secta cuando fueron descubiertos. Luego de una inspección en un departamento en la calle Río Sena, donde los uniformados fueron recibidos con disparos de armas de fuego. Algunos de los criminales trataron de huir caminando casualmente al lado de los policías. Los seguidores de Constanzo creían la idea que les había enseñado su líder, pero no. Beber restos humanos no les dio el poder de ser invisibles y fueron arrestados. Por su parte, determinado a no ir a prisión, Constanzo ordenó a sus seguidores lanzar puñados de dólares por la ventana para distraer a los policías. Después de un par de horas de enfrentamiento, Constanzo decidió a no ir a prisión. Ordenó a uno de sus discípulos que le disparara a él y a otro compinche. Cuando la policía finalmente irrumpió, Constanzo y Martín Quintana, uno de sus discípulos amantes, ya habían muerto. Por otro lado, Sara fue declarada culpable con una pena de 62 años. Cumple la condena en Santa Marta, Catitla, pero niega haber formado parte de estos ritos brutales y atroces. Yo no hice nada de eso. Yo sé que yo no participé en nada de lo que se dice que hubo en Matamoros y que se hicieron esas misas negras, esos sacrificios. Yo no lo hice, ¿no? Entonces, pues quien lo quiera creer, que lo crea, ¿no? Mientras yo sepa que Dios sabe y que yo sé, o sea, que yo sé que
que Dios está conmigo y que yo estoy con él y que pues nada ha pasado ni ha sucedido pues, al respecto de todo eso, pues estoy bien, ¿no? Estoy tranquila. Este hecho inspiró el filme Borderland, Al límite del terror, cinta del 2007, pero que llegó a México 2 años después. Cuenta con la presencia de Damián Alcázar, José María Jaspic, Roberto Sosa, Beto Cuevas y Marta Higareda, por mencionar algunos. En ella, 3 amigos tejanos están dispuestos a disfrutar del verano antes de entrar a la universidad. Deciden hacer una escapada a México en busca de drogas, mujeres y alcohol. Una vez allí, tropiezan con una secta satánica formada por narcotraficantes que se dedican a violar y a mutilar salvajemente a las mujeres. Los 3 sufrirán en sus propias carnes las consecuencias de haber pasado al otro lado de la frontera. Las escenas son violentas, sádicas y sangrientas, aunque la ficción se quedó corta ante la realidad. En muchas cosas, muchos de los personajes que están en la película realmente existen y andan por ahí todavía. Entonces, eso le agrega a la película una seriedad también, por lo cual a mí se me hizo muy interesante a la hora de estarlo leyendo. Decir, híjole, no puedo creer que todo esto en verdad sucede. Entonces eso da más miedo todavía, saber que es cierto. Así es como llegamos al final de la historia de hoy. Esperemos que les haya gustado, dejen sus comentarios y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Mi nombre es Adrián Ruiz, hasta siempre.